Gracias por la generosidad de compartir el espacio, que sé que es un espacio que vos generaste remando contra la corriente, navegando a Barlovento, y que te llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y por si alguno tiene alguna duda de hacer el seminario, a mí me tocó hacer el seminario con los históricos y después con los no tan históricos, y la verdad que la experiencia de aprendizaje del seminario de juez nacional es espectacular, porque se van a poder preguntar y contestar un montón de cosas, y la experiencia de pasar por un examen, que algunas veces a algunos les da un poco de susto, también es interesante y es de mucho aprendizaje. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver si podemos arrancar. Espérenme, porque para mí, a ver si puedo compartir la pantalla esta. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno, espera que vamos a maximizarla, a ver si se puede ver un poco mejor. Y ahí estamos. Bueno, estamos convocados acá para charlar sobre la regla de mal comportamiento. Déjenme hacer una pequeña introducción esta regla. Cambió hace unos reglamentos atrás. Durante el año de los años 2014 a 2016 se trabajó mucho. El nombre anterior de la regla era grave mal comportamiento, y entonces tenía como un enfoque en sucesos más extremos. Al haberle cambiado este grave mal comportamiento por mal comportamiento, entran muchas otras situaciones que antes no estaban contempladas, y además le da muchísima más flexibilidad y muchísimas más herramientas a la comisión de protesta para lidiar con este tipo de casos. Em, Bien, por acá estamos. ¿Qué es el mal comportamiento? Esto está en la regla, ¿sí? Y dice que, bueno, un barco y una persona de apoyo o el dueño no van a cometer actos de mala conducta. Los que están sujetos entonces son los competidores, los propietarios y el personal de apoyo. Personal de apoyo, supongo que lo habrán conversado ya. Cualquier entrenador, team leader, personal médico, paramédico. Los padres, por definición, son los padres y los guardianes de los competidores, son personal de apoyo. Y uno de los cambios grandes fue incorporar a todas estas personas a la regla. Estos antes no estaban. Eh, Personalmente me pasó una situación con un entrenador en una competencia. Yo no estaba como juez, sino como personal de apoyo. No existía la figura en ese momento. Y tuvimos un caso donde ¿cómo se llama? Un entrenador chocó con el bote a propósito al otro, y lo único que se podía hacer en ese momento era reportarlo a la FAI. Bueno, esto fue hace muchos años, yo no conocía mucho las reglas y qué sé yo, por supuesto que no hice nada en ese momento, pero no hubiéramos tenido mucha más herramienta que reportar, o la comisión de protesta que hubiera tratado el caso no tenía mucha más herramienta que de elevar eso como un informe a la FAI, y no podían actuar sobre el campeonato, ¿sí? Esto es lo que cambió, lo que cambió mucho, y nos pone a todos los oficiales a todos los oficiales de regata, no al oficial de regata al que larga, sino a todos los que somos oficiales de regata, que incluyen a los jueces, medidores y oficiales propiamente dicho, la responsabilidad de tratar el mal comportamiento, de tratarlo en la forma apropiada, porque hay un montón de requisitos y de garantías que se le dan a los competidores y a las personas que nosotros podemos formalizar alguna acusación para poder hacerlo. En el, ¿cuál sería la jurisdicción o mejor, vamos a volver a algo que dice acá que me lo salteé, que las conductas que se pueden juzgar como mal comportamiento son las conductas que puedan afectar negativamente la reputación del deporte. Y esto abarca una gran cantidad de conductas.
Claudio, por las dudas, ojo que estás en la pantalla como de introducción. Si, pues, no sé si vos estabas A ver, pasando por algún slide. ¿cambió de pantalla? No, está en la de Ah, apertura, digamos. entonces hay algo que estoy haciendo mal. Espérate. A ver, Ahí sharing. va, ahí va. ¿Ahí cambió? Ah, bueno. Ahí cambió, ahí está la de fondo oscurito. ¿Y se ve con un tamaño razonable? ¿O porque la amplié y ahí Sí, dejó de compartirla? ¿Sí? Ok. sí, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Bien. Estas conductas que pueden afectar, ya decía, diciendo recién, es una muy amplia gama de conductas. El sentido común es el que nos va a llevar a saber si algo es un mal comportamiento o no. Pero hay casos de la World Sailing que dan algunos ejemplos de algunos mal comportamientos o alguna inconducta típica. Están definidos, los casos son el 139 y el 138 y hay ejemplos de qué cosas serían malas conductas. Después, en todo caso, en algún momento vamos a mencionar algunas de ellas, ¿sí? ¿Cuál es la jurisdicción de una comisión de protesta respecto de una inconducta? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Bueno, empieza desde que alguien llega a la sede del evento como el momento más temprano, pero podría empezar antes, ¿sí? Y ya les voy a decir por qué. Y termina digamos, dura por supuesto que todo el evento, ¿sí? Y termina en la medida en que termina cuando el competidor ya no puede estar asociado al evento. Ejemplo, el equipo de vela de un país termina un campeonato y se van a un bar vestidos con el uniforme de su país y hacen un desastre en el bar. Eso podría asociarse inmediatamente con el campeonato y si bien el campeonato ya terminó, entregaron premios y demás, puede ser pasible de una acción por inconducta contra esos competidores, ¿sí? Mientras el competidor se pueda asociar al evento, eso es digamos, es pasible de ser, ¿cómo se llama? De ser, digamos, acusado dentro de las reglas y de darle todas las garantías y de llevar adelante una audiencia por regla 69. Eh, todos los comportamientos que tienen que ver con la regla, o con los malos comportamientos que tienen que ver con las reglas 69, tienen que ser considerados en su contexto, ¿sí? A ver, no es lo mismo una riña entre menores que una pelea, digamos, a las trompadas entre dos mayores. Tienen distintos niveles de juzgamiento. Ya vamos a ver qué es lo que recomienda la guía de mal comportamiento para trabajar de esta manera. Algunas cosas son de tolerancia cero, o sea, de ninguna manera se podría permitir una violencia física o amenaza. Eh, Algunos actos hay que mirarlos dentro de las culturas de los competidores. No se olviden que si ustedes tienen la oportunidad de viajar, van a encontrarse con culturas que son muy distintas a las nuestras. Eh, a mí me pasó como todo latino, ir a entregar un premio a una persona que era de algún país de Asia y darle un beso porque era una chica, y hasta mis compañeros de jurado me miraban con una cara como diciéndome, vos sos un desubicado, porque eso no lo puede. Y justamente el choque de culturas, cuando Santiago se ríe, porque seguramente lo vio en algún lado eso, pero las cosas hay que evaluarlas dentro de la cultura. Entre nosotros, los rioplatenses, no sé si la gente del interior del país, pero los rioplatenses, la palabra boludo es una palabra de lo más habitual que se escucha en cualquier oficina, cosa que no pasaba hace 20 años. Pero un boludo para nosotros puede ser una cosa sin ninguna mala intención y para otra cultura puede ser algo como muy ofensivo, una palabra parecida a esa, ¿no? Entonces, dentro de la cultura es donde tenemos que mirarlo. Creo que lo dije recién, la agresión física o amenaza no tiene ninguna atenuante y no puede ser justificada. Algunos
Ejemplos de inconducta, por ejemplo, involucrarse en actividades ilegales, hacer actividades que generen mala reputación al deporte, bullying, comportamiento discriminatorio, amenaza o violencia física, daño deliberado o abusivo de la propiedad ajena, desobediencia repetida a indicaciones de un oficial del evento, repetidas infracciones a la regla 2, mentir en una audiencia, repetidas infracciones a una medición o insistir en cometer el mismo error en una medición, no corregir una medición y ser llamada por segunda vez, lenguaje abusivo con intención de ofender, lenguaje inapropiado. Todas estas cosas son posibles de ser tratadas por una regla 69. eh, lo que se genera, digamos, lo que dispara la regla una audiencia por regla 69, que no es una protesta, sino que puede ser un informe de cualquier tipo, de cualquier persona, este, una cortita. Tuvimos una persona del bar de un club que, que nos vino a contar o le contó a alguien más que estaba cerca del jurado que un hombre que estaba tomando cerveza, decidieron no venderle más cerveza porque su estado alcohólico era visible y el tipo terminó revoleándole una lata de cerveza a la señorita que atendía el bar. Bueno, eso generó ese informe oral en un pasillo que le hicieron a un miembro del club que estaba en la comisión de protesta, generó una audiencia por regla 69 y terminamos sacando a esa persona del campeonato, creo que fue ese mismo día o algo parecido. ¿Sí? Pero cualquier información de cualquier tipo que levante la comisión de protesta puede generar una audiencia por regla 69. En eventos importantes de la World Sailing, lo que se designa es un oficial, que es un Disciplinary Investigator Officer, que es un DIO, que es la persona que va a ser la encargada de investigar cualquier acto de inconducta, ¿sí? Em, Paralelamente puede pasar en algunas situaciones cuando que en paralelo a lo que puede tratar la comisión de protesta, el club ya puede haber actuado, ¿sí? O sea, el club podría impedirle la entrada a una persona por las propias, pero las comisiones de protesta tenemos responsabilidad de llevar adelante la audiencia, porque además es porque una de nuestros resultados de una audiencia por mal comportamiento es un informe de la autoridad nacional o a quien corresponda de donde sea esa persona, como para avisar, bueno, este fulano en este campeonato tuvo este mal comportamiento y fue sancionado de esta manera, y podríamos inclusive hacer algo más, ¿sí? Em, Bien, ¿qué hace por ahí? ¿Cuáles son los roles que toma la comisión de protesta? ¿Sí? Eh, las acciones que a partir de esta primera información, lo que debe hacer una comisión de protesta es preguntarse, hacerse una primera pregunta si esto que pasó puede ser considerado dentro de una inconducta. ¿Sí? Y a partir de eso, perdón, no, pensé que alguien había dicho algo. A partir de eso, disparar los mecanismos que la regla tiene. En principio, lo que tenemos que hacer es escribir un reporte. Alguien va a escribir un reporte que lo va a considerar el chairman de la comisión de protesta. Y este chairman va a decidir cómo llevar adelante. Si puede y tiene una estructura, una cantidad de personas suficientes dentro de los tiempos que hay que trabajarlo, puede nombrar un investigador y puede mandarlo a investigar ese reporte. O sea, con ese reporte él va y habla con los testigos,
habla inclusive con todos los que pudieron haber participado, los que pueden dar testimonio. Y cuando tiene sus conclusiones, sus anotaciones, le va a informar también por escrito a la comisión de protesta lo que recogió y puede hacer una recomendación que no será vinculante para la comisión de protesta. La comisión de protesta va a decidir después si eso fue una inconducta u otra cosa y va a avanzar con la audiencia. Como les decía antes, en eventos de la World Sailing hay un oficial directamente para eso. Esta Te hago persona, una pregunta, Claudio. adelante. Esto también supongo que implica a todos los miembros de comisión de regatas y de la comisión de protesta. ¿Qué pasa cuando cae la denuncia sobre alguien de la comisión de protestas? Bueno, hay regulaciones de la World Sailing para tratar el tema. Y ahí tenés que ir, si vas por el lado del club, con el chairman del campeonato. ¿Sí? Pero no van, no vamos por las reglas porque las personas que están sujetas a la regla 69 son los competidores, los owners, los propietarios de los barcos y los support person. Y un oficial de regata no entra en ninguna de esas categorías. Ah, ¿Sí? ok, pero yo pensé que Ujú. entraban también, pero no entra entonces todos los No que entra. hacen el evento, toda autoridad de regata no entra. Exacto, hay regulaciones de la World Sailing que te dicen cómo lidiar con eso, pero no las autoridades de regata. Eh, algo que repetimos en muchas audiencias, sobre todo cuando hay pedidos de reparación contra los oficiales de regata, les terminamos diciendo, sin los oficiales de regata no tendríamos regatas. Esa es la Ok, persona que está ahí para ver la línea y para decir si un barco está pasado o no. En algún sentido, me parece que es bastante parecido, ¿sí? Se espera de nosotros que tengamos un comportamiento. Digamos, por todos lados hay regulaciones que dicen, y en el manual de jueces dice cuál es el comportamiento que se espera de un juez, de un oficial de regata, de un medidor, etcétera, etcétera. Si vos no lo haces, es la misma autoridad que te nombró la que tiene que ocuparse de vos, ¿sí? De vos, genial, gracias. de quien fuere. Por favor. Bueno, entonces consideramos, la comisión de protesta va a considerar el reporte y va a ver si abre. El investigador puede hacer una recomendación o no, dependiendo de cómo sean. Eh, em, y la comisión de protesta tiene que estar conformada por 3 miembros como mínimo, y es ese investigador que no va a formar parte de la audiencia porque no puede hacerlo, sería la persona ideal para presentar el caso. Y él sí va a ser parte en la audiencia, ¿sí? Esto parece raro, pero bueno, a las partes en una audiencia se les puede preguntar, ¿sí? Y las partes pueden preguntar, ¿ok? No así un testigo, con lo cual que sea parte en la audiencia nos sirve para tener a alguien que pueda preguntar también en función de lo que escuchó y de lo que vio, porque no siempre están todos los testigos disponibles o la cantidad de testigos que uno querría tener. Em, Claudio, perdona, una pregunta. sí. ¿Hay un nivel mínimo que tenga que tener el comité de protesta? ¿Tiene que ser nacional o internacional o queda abierto? No, no, en verdad va a tener que ver con el tipo de campeonato que es. Si es un campeonato que requiere un jurado nacional, Ujú. lo más razonable es que ese jurado sea nacional. Lo que dice la regla es que tiene que estar formado por 3 personas, ¿sí? No Sí, pide que sí. sea. En verdad, para la World Sailing solo existen jurados internacionales y comisiones de protesta. Mm. No hay los jurados nacionales son una cosa de los países, no para la World Sailing. Para la World Sailing o es un jurado internacional o es una comisión de protesta. ¿Sí? Nos pide Gracias. como requisito, y es en la única regla que nos pide como requisito que sea 3 miembros, salvo que te requiera un jurado internacional, donde ahí tiene que ser cinco Ah, y podrían cinco. ser 3 por alguna cuestión, ¿no? Em, Gracias. si hubiera algún miembro de la comisión de protestas que fuera testigo o que haya sido testigo de la situación,
esa persona puede dar testimonio y puede formar parte de la comisión de protesta. Pero lo aconsejable es que si tenemos un jurado que pueda no haber un testigo y podamos tener un presentador del caso, que al testigo lo tratemos como testigo, que el presentador del caso tiene que ser el presentador del caso y que la comisión de protesta no tenga ningún prejuicio, por decirlo de alguna manera, respecto del caso, que pueda juzgar libremente. Una de las diferencias importantes que hay en una audiencia por regla 69, que no pasa por una audiencia de protesta de barco contra barco, es que hay una serie de formalidades, unas cuantas, y que tenemos que seguirlas. Y cuanto más prolijos seamos con el checklist de todas las cosas que tenemos que hacer, mejor vamos a sentirnos no solo con la decisión, sino con que respetamos el derecho de la persona que está acusada de cometer una inconducta. El procedimiento es una vez que se decide llamar a una audiencia, no todos los casos de inconducta terminan en una audiencia, ahora vamos, enseguida en un rato vamos a ver cuáles no. Tenemos que entregar una notificación por escrito a la persona acusada, donde se fije el alegato, em, se siga un determinado wording que está en la guía de mal comportamiento y donde haya una descripción específica de cuál fue. Si bien uno no pondría palabras groseras en un alegato de mal comportamiento, pueden poner insultos referidos a su madre o no sé, algo que se les ocurra que haga mención específica a cuál es la conducta por la cual se lo está acusando de poder haber cometido un mal comportamiento, porque hasta que la comisión de protesta no defina si hubo un mal comportamiento o no, todo lo que hay es un alegato, ¿sí? Y mejor un alegato que una acusación. Lo que hay es un alegato. Ahí déjame agregar algo, que es que Dale. en el documento Misconduct Guides todo está incluido. Está incluido un template de la cartita. Lo tenemos traducido al español, pero si no es cuestión de traducirlo, pues es una cartita muy chiquita, con todo lo que mencionaba Claudio. Pero si no quieren meter la pata, esa cartita la tienen ahí en la guía de Misconduct Guide, que está dentro del drive que les compartí. ¿Sí? Es un documento de Labor Sailing, está publicado en la página de Labor Sailing, y nada, tiene esa cartita. Básicamente le ponen el nombre de la persona, el alegato de que, se está diciendo que pudo haber infringido, la fecha, el lugar y ya está, más o menos. ¿Sí? Es casi como un wording para citar a la persona. Una recomendación personal es que si en algún momento tienen que lidiar con con alguna situación de esta, a- tengan ese documento abierto y mírenlo todo el rato y síganlo, porque ahí está absolutamente todo. Es más, toda la charla que estamos haciendo hoy surgió de estudiar el documento ese que yo lo había leído, pero lo leí con un poco más de profundidad y tomé notas y qué sé yo. Y bueno, después uno lo tiene más incorporado. Pero las formalidades en este caso son mucho más que las otras. Tenemos que en la citación, lo van a ver en el documento, dice hora y lugar de la audiencia, dice quiénes son los testigos, todo eso tiene que estar detallado y lo que tienen que hacer es entregarlo y quedarse con una copia de recibido, copia firmada a mano de la persona que se alega la inconducta, ¿sí? Hay que dar un tiempo razonable para la preparación. Les podría pasar situaciones como que, por ejemplo, el alegato sucede durante el último día de regatas, ustedes recién ven al competidor cuando el competidor termina de armar, llega al agua y el tipo por ahí tiene que viajar una serie de kilómetros con un barco atrás, entonces van a decir, bueno, la citación es para dentro de 2 días por un Zoom y lo haremos virtual porque no tenemos más alternativa que esa. Algo que, entonces, si bien le tenemos que dar tiempo, el tiempo es el más acotado posible.
O sea, dentro de lo razonable hay que tratar de llevar estas audiencias adelante en el mismo día en el que el comité de protestas decide que se va a tratar una inconducta, ¿sí? Este, si se extendiera, bueno. Si ya le dieron tiempo, no deberían darle más. Si no pide más tiempo en el momento que lo preparan, tampoco deberían darle más. Pero bueno, normalmente un rato, un par de horas debería ser suficiente, ¿no? Salvo que estemos hablando de algo muy, muy complejo. A diferencia de todas las otras audiencias, de las audiencias de protesta, de reparación y demás, en este caso el competidor puede estar representado por una persona y puede estar aconsejado, ¿sí? Solamente, digamos, antes de contestar cada pregunta, puede consultar con su consejero o representante. Y en muchos casos van a ver que el competidor viene acompañado de un abogado, porque todo el mundo supone que los abogados conocen mejor la ley, y es absolutamente cierto, pero esto es un reglamento de un deporte, o sea, no tiene mucho que ver con la ley. Pero bueno, es el único caso donde un competidor puede consultar antes de contestar y donde puede estar representado y aconsejado y donde además su representante o su consejero le puede hacer preguntas a los testigos, ¿sí? Puede intervenir y podría inclusive hasta resumir el caso del competidor acusado. Fíjense que en todo momento hablamos de un competidor, ¿sí? Acá no, y eso es una de las diferencias que hay entre la regla 2 y la 69. Acá lo que se juzga es el comportamiento de una persona o de un grupo de personas y no de un barco. En todas las audiencias de protesta y de reparación siempre hay alguien que representa un barco y todas las sanciones van a caer, o todo lo que pueda suceder va a caer sobre ese barco. En este caso estamos hablando de un comportamiento de una persona, ¿sí? Por eso que también es distinto. El chairman de jurado acá tiene una tarea que es la misma que tiene siempre, pero con mucho más énfasis, y es que el procedimiento se siga respetando cosa por cosa. O sea, em, primero, una de las cosas que van a decidir es, de acuerdo a la naturaleza que estén tratando, si van a permitir observadores o no. Hay algunos temas que son muy sensibles, donde uno no debería permitir observadores, y hay algunos temas como los temas que involucran a menores, donde uno debería inclusive hasta fomentar que participen los padres o los tutores, no como representante, pero sí como observadores para que ellos puedan dar fe de que se cumplieron las garantías de las reglas y de que la persona acusada realmente, digamos, tuvo posibilidad de defenderse, de decir lo que le parecía y demás, ¿sí? Acuérdense que los testigos en estos casos no pueden preguntar, lo único que pueden hacer es, bueno, nunca en realidad, salvo que sean parte del comité de protestas. Entonces, cuando, eh, cuando comienza la audiencia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al competidor si tiene alguna objeción para el comité de protesta, lo mismo que se hace en audiencia común. Y una persona que tenga conflicto de interés no debería participar en una comisión de protesta. O sea, nadie vinculado al competidor de alguna otra manera que no sea competidor comisión de protesta debería formar parte de la comisión. Em, ot- Otra de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos una audiencia es registrar lo que va pasando en la audiencia de la manera más cercana y fehaciente posible. Si podemos contar con un secretario que lo haga, que tome nota, sería mejor. Así el chairman se dedica a seguir el procedimiento y los otros dos jueces, si es una comisión de tres, puedan avanzar. En la guía de inconducta van a haber dos apéndices, dependiendo el C y el D, dependiendo si hay nombrado un oficial de investigación o no es el checklist que tiene que ir haciendo el chairman y es el procedimiento que tiene que seguir. ¿Sí? Em, bien, una vez desarrollada la audiencia,
¿sí? Deberíamos darle una última oportunidad, digamos, una vez que se toma testimonios, se hacen preguntas, pregunta la persona acusada del mal comportamiento, pregunta su representante, preguntan los miembros del jurado. Deberíamos darle, antes de emitir el fallo, no de la misma manera en que se lo damos antes de emitir un fallo en una audiencia de protesta, sino dejarle la palabra para ver si quiere expresar algo más. Y ahí sí, no se recomienda ofre- que el acusado del mal comportamiento ofrezca una disculpa. ¿Sí? Eso no está bueno porque nos tocó en algún caso escuchar a alguien que dijo, si ofendí a alguien, le pido disculpas. Eso está lejísimo de ser una disculpa genuina, ¿no? Ahí, Eh, ahí me gustaría hacer un comentario, Dale. que es que tal cual, o sea, ustedes al momento de decidir si creen que una parte ofensora, por ejemplo, de un insulto, alguna inconducta que no haya sido tampoco una cosa tan grave, realmente está arrepentida, es algo que pueden considerar, pero tienen que evaluar, como dice Claudio, si realmente es una disculpa honesta. Y una forma que tengo yo de darme cuenta si es honesta es a quién se la dirige. Si es una pelea entre dos chicos y la disculpa se la hacen al jurado, está equivocada. ¿Por qué? O sea, ¿para qué disculparse con el jurado? Eso no es muy honesto. Eso en general yo lo interpreto más como una estrategia de mejorar su situación. Entonces, la disculpa para mí, para que sea más válida y la vea más sincera, tiene que estar dirigida a quien fue o quien pudo haber sido en todo caso la víctima. Y que sea realmente espontánea, no porque el jurado se la pida o se la recomiende. No, de hecho yo eso no lo hago. Exacto, exacto. Sí, es darle el espacio y dejarlo que el competidor o la persona que está ahí defendiendo el alegato diga lo que tiene para decir y ver, ¿sí? Uno va, después, ahora vamos a ver en un ratito, cuando vamos a tomar la decisión, que hay cosas que son agravantes y hay algunas cosas que son mitigantes de la inconducta. Y una disculpa sincera siempre debería ser una situación mitigante, también dependiendo de la naturaleza del hecho que estamos juzgando. Si estamos jugando algo muy grave, como que alguien le partió un fierro en la cabeza al otro, una disculpa no sirve para nada. Si fue alguien que se sintió ofendido por alguna palabra fuera de lugar y en un momento de calentura, por decirlo de alguna manera, una disculpa es algo bastante razonable y debería servir para que el jurado tome la decisión, aún habiendo cometido una inconducta, de cuál sería la penalidad, ¿sí? La penalidad más baja acá es el warning, y los competidores suelen tomar en serio un warning de un jurado porque saben que lo están advirtiendo de una falta que podría haber sido más grave. Ahora, los que están en las comisiones de protesta, los que estamos en las comisiones de protesta, hay lenguajes corporales que podemos leer o hay, digamos, gestos que podemos entender y nos vamos a dar cuenta si el warning va a ser tomado como debe ser tomado o no, y digamos, si el warning les va a dar risa, mejor que avancemos con una penalidad un poco más seria, aunque en otro caso por ahí no lo hubiéramos hecho, ¿sí? Em, digamos, si el barco competidor ya fue penalizado, por ahí, por regla 2 ponele por ahí, tal vez el warning podría ser suficiente. Bien, habla algo más de la ausencia de la parte acusada. Esto como siempre. Si nos encontramos con que la parte acusada no asiste por alguna cuestión en particular, lo primero que podemos hacer es reprogramar. O, digamos, como es tan formal la nota con el día y la fecha, es un poco más difícil que la parte acusada no se presente. Podría ser más bien una excusa, pero bueno, lo podemos reprogramar y si no, vamos a avanzar igual. No nos vamos a hacer mucho problema.
¿qué pasa a la hora de tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo decidimos si fue una inconducta o no? Qué método usamos? Bueno, la verdad que no hay una guía sobre cómo hacerlo. La World Series no nos dice si pasó esto, tenés que decidir esto, si pasó esto. Nos da una serie de herramientas para que nosotros usemos nuestro mejor criterio y nuestra mejor y el procedimiento más formal para valorar los hechos y para sacar las conclusiones, ¿sí? Sin embargo, lo que sí nos pide el reglamento es que, a diferencia de cuando tratamos una audiencia por una reparación o una protesta de barco contra barco, lo que hacemos es un balance de probabilidades, digamos, tratamos de entender cuál es la situación más probable que haya sucedido y en función de eso aplicamos las reglas para ver si hubo infracción y si hubo infracción, quién infringió. En este caso, el estándar de la prueba es un poco más y lo que nos pide es que lo llama satisfacción confortable. O sea, los miembros de la comisión de protesta tienen que estar satisfechos con la decisión que van a tomar. Tienen que sentirse satisfechos con la prueba, no tienen que quedarse con dudas. Esto, este estándar de la prueba no es el que se usa, por ejemplo, para dar una pena de muerte, ¿no? Donde uno va a castigar a alguien de una manera tan rígida como se llama más allá de toda duda razonable. No es ese estándar, no es el estándar más alto que hay, pero sí es una cosa intermedia. Tenemos que estar cuando vamos a dar un fallo y a evaluar si hubo una mal conducta o no, tenemos que estar satisfechos y tenemos que no sentirnos mal con lo que con lo que vamos a definir. ¿Sí? Y Tenemos, ahí déjame agregar sí, algo. Acá por ahí me faltó agregar una frase más, que el reglamento habla de, como estándar de prueba, la confortable satisfacción y después agrega, dada la seriedad de- exacto, del alegato. Entonces, no exacto, es lo mismo evaluar un insulto entre personas, que no es es una inconducta, pero claramente la seriedad no es la misma que haberle pegado físicamente a alguien o no sé, haber hecho trampa en una medición de forma grosera y además haber ocultado el hecho y después mentir, por ejemplo. Entonces, este estándar de prueba es un estándar de prueba móvil. Si el alegato es súper serio y que va a ir a una perfecto, penalidad muy dura, entonces tenemos que considerarlo en base a esa seriedad del alegato. Y entonces nuestra satisfacción con las pruebas tendría que ser más alta. Yo personalmente lo traduzco a, si a la noche de ese día yo me puedo ir a mi casa e irme a dormir tranquilo, pese a que le apliqué una penalidad muy fuerte a una persona, pero tranquilo, pues estoy internamente tranquilo de la decisión que tomé, entonces para mí está bien. Ahora, ujú, si yo esa noche me voy a ir a mi casa y voy a estar intranquilo o voy a tener alguna duda de que tal vez le rompí la cabeza a alguien que era inocente, entonces tal vez no tengo el confortable satisfacción, que es el término que usa la regla, ¿sí? Entonces yo lo bien, veo así. Es distinto sí, un derecho de paso, en el cual el derecho de paso es balance de probabilidades. ¿A quién le creo más? ¿O qué versión creo más que ocurrió? Me parece más probable. Ahí no necesito pruebas ni nada, es simplemente la que yo creo. Acá no, acá tengo que estar internamente satisfecho con lo que surgió ahí de evidencias para penalizar. exactamente. Y yo entiendo que esa debe ser una de las razones por las que se pide que una comisión de protesta que trata una audiencia de este tipo sean tres personas y no una sola, porque cuando hay tres personas hay distintos puntos de vista, y hacer que todos se sientan de la misma manera es lograr un resultado que realmente haya tenido que ver con lo que pasó, ¿sí? Y algo de Eh, experiencia personal es, elijan bien quiénes son los jueces. Si ustedes tienen muchos jueces, elijan bien cuáles jueces quieren estar en esa audiencia. Porque no todos los jueces o no todas las personas están cómodas en una situación para tratar una inconducta. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, puede ser una audiencia por mala conducta, puede ser muy incómoda para los jueces, puede haber amenazas legales, puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no? Esos eran algunos de los problemas en cuanto a la toma de decisión.
Imagínense que ustedes están ante una decisión y no tienen suficiente cantidad de pruebas. Bueno, hay que buscar más pruebas antes de sancionar. No, no está bueno sancionar sin la cantidad de pruebas que hacen, que son necesarias. Si, por ejemplo, pasara que el mismo competidor tuvo otra situación por otro incidente, bueno, lo vamos a tratar por separado, no vamos a quedarnos con que este es digamos, una persona que se comporta mal ante todas las situaciones. No, vamos a tratar un incidente por un lado, otro incidente por el otro. Las cosas no tienen por qué necesariamente ser iguales, entonces la garantía que le tenemos que dar a la persona a la cual lo vamos a llamar para esta audiencia es tratar los incidentes por separado, ¿sí? Si el competidor alega que la audiencia está hecha inapropiadamente, por ejemplo, falta un juez, o por ejemplo no se le permitió preguntar, y la comisión de protesta coincide con que esa audiencia estuvo mal llevada porque se olvidaron el checklist, porque no lo tenían a mano sencillamente y se tragaron algunos pasos, qué sé yo, y coinciden con el competidor, bueno, habrá que dejarlo, plantearlo para otro momento, reprogramar y tratarla con un poco más de cuidado. Ahora, si la comisión de protesta está segura que siguió los pasos que le pide la regla, el manual, etcétera, etcétera, y que no fue tratado inapropiadamente, avanzamos. Y ahí también, si el competidor amenaza con una acción legal, bueno, a veces hay que tener el cuero un poco duro. Las audiencias por mala conducta no suelen ser cosas sencillas. La gente se puede poner muy emocional y las cosas se pueden ir de las manos. Entonces, desde el primer momento, el chairman del jurado tiene que mostrar una autoridad suficiente para que todas las cosas se mantengan dentro de control. Y una autoridad suficiente es una autoridad suficiente, ¿sí? Ustedes pueden estar lidiando con una campaña olímpica de una persona donde se juega un montón de guita porque se agarraron a las piñas en el bar con el del otro país. Y ustedes podrían excluirlo de una competencia donde se juega el pase y le arruinan, o él se arruinó los siguientes 4 años de su vida. Entonces, eh, tenemos que ser muy firmes, tenemos que tener mucha autoridad sobre todo quien está al frente y todos los que estamos en la comisión de protesta que va a tratar con eso, tenemos que ser cuidadosos de tener todo esto en cuenta, ¿sí? Em, bien. Una, una Sí, consulta, Claudio. adelante. Eh, Supongamos en una audiencia de una protesta, y bueno, y ahí a la vez queda relatado el hecho, o sea, durante la audiencia de una protesta, queda evidente que a la vez de la protesta, del incidente en el agua y demás, hubo una inconducta. Ahí, Bien, ¿en qué punto se ok. divide el el tratamiento de los 69 con, con la Bueno, protesta? ahí tratás la protesta que tenés normalmente y después decidís si vas a llamar a una audiencia por regla 69. Y si se decidís llamar a una audiencia por regla 69, vas a hacer todo el procedimiento desde cero. O sea, por ahí lo que vas a hacer es que no se vaya, le vas a pedir que se quede, mientras el jurado discute si si lo que sucedió ahí da para una regla 69. Y en el momento haces la notificación, le decís, mira, dentro de 2 horas vamos a tratar un caso de regla 69 con vos por tal y cual cuestión, con tal y cual testigo, ¿sí? Y abrís una audiencia nueva. La protesta la cerrás, porque por ahí fue un buenas malas donde descalificaste al otro barco y se puso a insultarlo y tuvo media hora puteándolo, en todos los idiomas. Entonces, son, digamos, no es que sean situaciones separadas, sino que una cosa es una protesta por derecho de paso y otra cosa es una audiencia por mal comportamiento. Terminamos una y después abrimos la otra. Y hacemos todas las Ahí, formalidades de cero. ahí, Marcelo, lo primero que tenés que decidir es, esto es ese incidente. Corresponde a una regla 69, o sea, es una inconducta en ese término, o una regla 2. Hay algunas cosas que se pueden tratar tanto por la 2 o por la 69. Y hay otras que no, que claramente son fair play o una inconducta. ¿Sí? Entonces, esa es la primera decisión que tenés que tomar. Si vos decidís que aplica la regla 2,
entonces podés tratar la regla 2 y las reglas de derecho de paso en la misma audiencia. Pero si vos decidís de que no es la regla 2, sino que es un tema de inconducta, o sea, la regla 2 es fair play, es competir Sí, no cumpliendo los principios del fair play. Y la regla 69 es una inconducta, que es un término más amplio, o desprestigiar el deporte, y o. Entonces, esa es la primera decisión. Y ahí te abre las ramas. Entonces, si la clave acá es que una audiencia de regla 69 no se puede mezclar con otra audiencia, de otra cosa. Tiene que ser específica de la regla 69 y específica del alegato que vos le estás acusando al competidor. ¿Sí? Tiene que ser súper específica. Y por eso la carta. La carta tiene que decir cuál es el alegato. Y tenés que escribirle algo que sea suficientemente amplio. O sea, tiene que ser específico en el sentido de que tiene que ser claro por qué lo llamás. Pero no tan específico que después te ate las manos. Entonces tenés que escribir algo ahí en el medio, que sea bien claro. Por ejemplo, escribir, mirá, se te acusa de haber insultado con palabras soeces al otro barco, por ejemplo. Ya está, con eso alcanza. No hace falta escribir qué palabras específicamente, pero tiene que ser claro por qué lo llamás. Pero eso es lo primero que tenés que pensar. Esto puede ir por una regla 2, va por un lado. No es una regla 2, es una regla 69 por otro. Y si es 69, tiene todo su caminito burocrático que tenés que cumplir. Ujú. Ahí la regla 2 va a juzgar el comportamiento de un barco y la regla 69 el de un competidor, ¿sí? Arrancando por eso. Entonces, ahí es fácil o se te allana un poquito el camino para saber cuándo vas por una y cuándo vas por otra. Esa es una de las diferencias grandes. Pero esto de que si estás convencido de que es una regla 69 de mal comportamiento, listo, terminamos con la audiencia, te citamos para la otra y arrancamos de vuelta dentro de 10 minutos, una hora, 2 horas, de acuerdo a lo que haga falta, de acuerdo a lo que haga falta. Estamos en el escenario donde ya tuvimos una audiencia, ya tenemos una conclusión. eh, Supongamos que si concluimos que no hubo mal comportamiento, bueno, se desestima, se dice que no hubo mal comportamiento. Pero si tuvimos mal comportamiento, la regla nueva, los últimos 3 o 4 reglamentos, nos permite tener un grado de penalidades muy amplias, muy amplias. La penalidad más baja es realizar una advertencia cuando, como decíamos antes, cuando creemos que va a ser tomada en serio, podemos darle una advertencia al competidor. Eh, Tenemos un escalón más, que es cambiarle el puntaje al barco de ese competidor en una o más regatas, ¿sí? Incluyendo un DSQ o un DNE. Y también podemos, además de eso, excluir a la persona del evento, remover sus privilegios, por ejemplo, si el tipo tenía acceso al comedor o si tenía alojamiento pago por el campeonato, lo que fuere y cualquier otra acción dentro de la jurisdicción de las reglas. Nosotros juzgamos un comportamiento dentro de un campeonato, nuestra jurisdicción es ese campeonato. Ahora, es mandatorio para una comisión de protesta que cuando da una sanción mayor a un DNE, o sea, mayor a un DNE en una sola regata, de ahí para adelante, o sea, un DNE o excluir a la persona del evento, tenemos que informar a la Autoridad Nacional del Competidor y en algunos casos a la asociación a la que pertenezca o a la World Sailing. Eso es mandatorio, eso lo tenemos que hacer sí o sí. Ahora, nos podría pasar de que terminamos, no sé, haciendo un DSQ, pero nos parece que por el tipo de comportamiento, esto hay que reportarlo, porque esta conducta, más allá de que no nos haya dado para dar un DNE, porque la verdad que cambiar el resultado en el campeonato no significaba nada, lo podemos reportar. O sea, la comisión puede reportar los hechos que encontró porque su criterio es que lo tiene que hacer. Ahí ¿Sí? te doy un ejemplo práctico. Una vuelta me pasó una audiencia 69 que nosotros hubiésemos querido dar la pena más fuerte posible, pero el campeonato era una única regata. Con lo cual Claro. pusimos un DNE. No podíamos Claro. poner más. Y ya excluirlo Eh, del evento no significaba nada, pues ya había no terminado. tenía nada. Fue una situación fea, fea, con riesgo de vida de una persona.
y el alegato era no haber asistido a quien estaba en peligro, después de haberlo provocado, de hecho. Claro, Y, y entonces, por supuesto, lo elevamos a la federación. Y lo otro importante es que Argentina tiene una particularidad que la extiende por arriba de lo que está en el reglamento. El reglamento de regatas te exige esto, ¿no? Como dice Claudio, cada vez que aplicas más de un DNE o una penalidad más fuerte, que podría ser excluirlo del evento, por ejemplo, o sea, echarlo de la sede, tenés que informar a la autoridad nacional. Pero Argentina, desde el año pasado, redactó, la FAI, un reglamento que aplica en Argentina nada más, que es el reglamento de disciplina. Y ese reglamento nos obliga a informar al Tribunal de Disciplina, lo hacemos informando a la FAI se ocupa, que es un ente específico dentro de la FAI, cada vez que penalizamos. Y penalizar incluye un warning para arriba. Con lo cual, en la práctica, en Argentina, cada vez que aplicamos un warning en una regla 69, también tenemos que informar a la federación. Pero no por el ujú, reglamento de regatas, sino por un reglamento específico redactado por la FAI. ¿Y por qué se hizo? Porque ese reglamento es más amplio e ujú. incluye hasta, por ejemplo, eh, personas que las reglas no hubiesen agarrado. Una persona que no es persona de apoyo, pero por ejemplo es un entrenador en un ámbito que ni siquiera está conectado a un evento, sino que está llevando un equipo de Argentina a competir afuera y tiene una inconducta en el aeropuerto antes de llegar al evento. Y no está vestido relacionado en nada al evento. Bueno, por el mero hecho de estar bajo la FAI, ya está agarrado por el Tribunal de Disciplina, por el reglamento de disciplina. Entonces, ¿por qué nos piden cada vez que penalizamos informar al Tribunal de Disciplina? Porque el Tribunal de Disciplina además va a llevar un legajo de las personas. Ujú. Entonces, si hay alguien que comete recurrentemente y le hacen warnings recurrentemente, ese tribunal lo va a hacer. O Bien. sea que un warning deberíamos informarlo. Sí, Sí, pero no por el reglamento, No, sino no, por no, no, el no. código de disciplina de Por el la código de FAI, disciplina. ¿no? Sí, Ujú. Bueno, bien, gracias. algunos problemas comunes que se encuentran, algo dijimos antes, si por ejemplo nos salteamos algún paso, no hicimos la notificación por escrito, o el competidor no asiste, o pide más tiempo para defenderse, o el representante es el que empieza a contestar las preguntas, ahí tenemos que poner un poco de autoridad y no permitir ese tipo de comportamientos. Cuanto antes cortemos con eso, mejor. Hay algunas veces que los competidores son muy verborrágicos y que se complica pararlos, pero bueno, hay que entender la cultura también. O, por ejemplo, si el competidor es juvenil, yo decía antes, traerlos a los padres a la audiencia, a sus tutores y explicar la naturaleza de los hechos y lo que se va a hacer y qué sé yo, si se pone emocional, ofrecerle más tiempo, o si se comporta mal, parar la audiencia, decirle que eso no se va a permitir de ninguna manera, este, y seguir dentro de las formalidades. Cuanto más vayamos siguiendo el procedimiento, con el checklist, como dicen los americanos, by the book, mejor. Cuanto más nos atengamos a eso, mejor. O si el competidor se pone latoso y empieza a ofrecer muchos testigos, bueno, igual que en una audiencia de protesta normal, le preguntamos si van a ofrecer algún testimonio nuevo y si no, lo cortamos. O de última le podemos decir, bueno, mira, tenés una cierta cantidad de tiempo para ofrecer tus testigos, y limitarlo, ¿sí? Y limitarlo, no mucho más que eso. A ver, estamos acá. Acá está. Bueno, esto lo dijimos recién. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? No sé si teníamos. Volvemos a esto entonces. Penalidades recomendadas. Lo que la guía de mal comportamiento tiene son 6 bandas de penalidades. ¿Sí? La banda cero. Esto está en el apéndice B de la guía de mal comportamiento, lo van a encontrar fácilmente. La banda cero es cuando después de recibir el reporte, la comisión de protesta dice, esto no da ni para una audiencia. O sea, esto fue una discusión de dos jóvenes, que no pasó de eso. Llamemos a las partes o a la parte a una entrevista y charlemos.
y eso puede ser suficiente en algunos casos, ¿sí? Después estaría el warning sin otra penalidad, como la banda uno, la banda 2 que sería la de incrementar puntos, la 3 descalificar al barco o excluir al competidor, incluyendo un DNE, en una serie de cantidad de regatas. Después podríamos descalificarlo y excluirlo de todo el evento, ¿sí? Una inconducta puede pasar el primer día, o puede pasar el último y tiene distinta graduación. Y la siguiente es, ya hicimos todo eso, pero además le vamos a recomendar a la autoridad nacional en el informe que le vamos a mandar, una acción, ¿cómo se llama? Una acción siguiente. O sea, que la autoridad nacional tome cartas en el asunto y avance con esto. Y entonces, con esas 6 bandas, de las 0 hasta las 5, después nos ayuda la World Sailing para pensar en las penalidades, a a considerar cada tipo de mal comportamiento de manera genérica en un límite entre bandas, ¿sí? Por ejemplo, involucrarse en una actividad que pueda darle mala reputación al deporte, nos dice que lo mínimo que le podemos dar es un warning y lo máximo es descalificarlo y sacarlo del evento y recomendar una acción con la autoridad, ¿cómo se llama? Con la autoridad nacional del competidor. Y así hay bandas para todos los... Estoy tratando de buscar a ver si tengo las bandas por acá. Creo que no las tengo, pero bueno, por ejemplo, cuando se trata de un tema de violencia física o amenaza, las bandas son las dos más altas. Ahí no tenemos ninguna posibilidad de resolverlo con un warning. Eso se resuelve sacando a la persona del evento y recomendando o no, o sea, más allá del reporte, uno puede hacer el reporte y recomendar a la autoridad nacional que actúe. En infracciones repetidas a una regla, lo que nos dicen es de la banda 3 a la 5, o sea, ya descalificar al al barco del competidor y excluirlo del evento de una cantidad de regatas o de todas. O mentir en una audiencia, también tiene las tres bandas más altas. Algunas cuestiones que pueden funcionar como mitigantes o como agravantes. Por ejemplo, lo decíamos antes, el pedido voluntario de disculpas es una situación mitigante. Que no haya muchos testigos del tema, parece raro, pero es así, pero que no haya muchos testigos del tema puede ser una situación mitigante. Y todo lo contrario, que haya muchos testigos del tema es una situación agravante, o sea, algo que pasa en público, en un lugar público, es mucho peor que si pasara en un lugar donde hay solamente 2 o 3 personas. em, o que no tengamos nosotros ninguna percepción de que la conducta que el competidor o la persona acusada lo haya tomado en cuenta. ¿Sí? Este, Eso es como la World lo que nos pide es que cuidemos el prestigio del deporte. exacto. Sí, Y yo en la misma línea lo que agrego, esta es mi postura personal, también para mí va a ser un agravante si la inconducta ocurre contra una persona que es autoridad en un evento, porque hay que defender la institución del evento, los que colaboran con el evento. Entonces no es lo mismo un insulto a, no sé, al oficial de regata que a otra persona, que al padre de un chico. ¿Sí? Los dos están mal, los dos son inconducta, pero yo sería más fuerte si el insulto va contra el oficial de regata. bien. Bueno, después decíamos antes y repetimos que hay, en el caso de un DNE o más, es mandatorio que reportemos a la autoridad nacional. Y en el caso y tenemos discrecionalidad para que en cualquier caso podemos reportar el hecho. A mí me pasó una vez en una audiencia de una mala conducta en Chile, que la persona acusada era de Uruguay, y como ya en el campeonato no le podíamos hacer nada, porque el tipo había salido recontra mal y qué sé yo, y no tenía ningún sentido, por más que le pusiéramos una penalidad, no cambiaba nada. Lo que hicimos fue reportarlo a la autoridad nacional y decir, fulano de tal cometió esta inconducta, fíjense ustedes qué es lo que quieren hacer con esto, ¿sí?
No se olviden de los checklists, las apéndices C y D, y cuanto más complejo es el caso, más hay que ajustarse al procedimiento, ¿sí? ¿Qué Una pasa cuando... pregunta, en caso Sí. de que la inconducta sea llevada por personal de apoyo, como ser instructores o padres, Ujú. la sanción va sobre el competidor o sobre el personal de apoyo? Bueno, ahí yo solo lo iba a mencionar cuando hablaba de support person, pero digámoslo ahora, de una vez. Este, la regla 62 del reglamento, habla dentro ¿cómo se llama? De la parte 5 de protestas y reparaciones, dice protestas, reparaciones y support person. Tenemos toda una regla que nos dice eso. Y ahí lo que vamos a buscar es ver si lo vamos a penalizar al support person, ver si el comportamiento de ese support person que estamos penalizando le ha hecho ganar alguna ventaja a sus entrenados. Porque si le hizo ganar una ventaja a sus entrenados, tenemos que sancionar a los entrenados también. ¿Sí? Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Nosotros no podemos penalizar a nadie que no sea parte de una audiencia. Entonces, cuando llamamos a un support person y tenemos la sospecha de que la penalidad que le vamos a dar tiene que ver con algo que le haya generado una ventaja a sus entrenados, los vamos a citar a los entrenados también para que sean parte de la audiencia. Con lo cual ya los tenemos ahí, y los podemos penalizar. Se entiende? Hay un punto. Sí, sí, Es, la regla 69 trata algunos temas, la regla 62 va a tratar cosas distintas. Es como la regla 2 y la regla, si querés, y la regla 69 en un competidor, si querés. La regla 69 son inconductas o desprestigiar el deporte, ¿sí? Y eso agarra cualquier persona, competidor o persona de apoyo, porque están sujetos a las reglas. Ahora, una persona de apoyo además puede infringir una regla de la instrucción de regata, por ejemplo. Imagínate una situación en la cual la persona de apoyo, hay una regla que dice no puede estar dentro de la zona de la prepartida definida a 100 metros de sotavento mientras hay un proceso de partida. Ponele. Y el tipo se mete. Entonces vos ahí lo que vas a poder es actuar bajo la regla 62 contra la persona de apoyo. ¿Sí? Ujú. Pero no va a ser esa situación, en principio, para una regla 69. Va a ser para la regla 62, que es cuando una persona de apoyo infringe una regla que está dentro de los documentos del evento. Si además en el proceso vos le decís, no, tenés que irte y el pibe se queda y no sé, y te insulta, lo que fuese, capaz que termina en una regla 69 también. Pero la 62 es para cuando una persona de apoyo infringe una regla del evento. Una Ujú. correcto, instrucción de regata, un clarísimo. aviso de regata, hay un montón de posibilidades. Y 69 es inconductas. Exactamente, exactamente. Si quieren, veamos algunas diferencias entre la regla 2 y la 69 y después hablamos un poquito de personal de apoyo. La regla 2 se infringe cuando se violan los principios de deportividad y juego limpio, ¿sí? La regla 69 es una conducta este, o un comportamiento no ético que pueden traer mala reputación al deporte. Normalmente, un arreglador siempre se decide en una audiencia de barco contra barco. En la regla 69 no, hay un alegato y después una evidencia contra un competidor. La regla 2 normalmente trata de cosas que pasan más en el agua que en tierra, o trata más de cosas que pasan en el agua en la regata, y la regla 69 trata, al tratar de comportamientos, por ahí trata más de no tantas cosas que pasan en el agua, sino que son cosas que pasan más, más en tierra. ¿Sí? La regla 62 la regla 2, perdón, es infringió o no infringió. Si infringió es un DNE y no tenemos mucho que pensar. La regla y lo que se pide es que claramente estemos convencidos de que se violaron los principios de deportividad y de juego limpio. Si estamos convencidos de eso, lo sancionamos con un DNE y buenas noches. Y no más que eso, y ahí se termina. Y la sanción cae sobre el barco, ¿sí?
en la regla 69, bueno, ya vimos que no, y tenemos un abanico de penalidades para dar, desde escuchar el reporte y no llamar a una audiencia hasta excluirlo del evento y recomendación excluirlo del evento, darle un DNI en el campeonato y recomendar que su autoridad nacional haga una acción posterior. Para las apelaciones son iguales, se pueden apelar los procedimientos o las conclusiones, pero no los hechos. Entonces, cuando vayan a escribir los hechos de una audiencia por regla 69, sean muy prolijos en lo que ponen, pongan el mayor nivel de detalle posible, citen todo lo que tengan que citar, que pasó en la audiencia, que pasó antes y demás, y saquen y que la conclusión esté como nunca atada a los hechos, ¿sí? Ustedes tienen y citen las situaciones que son mitigantes y las que son agravantes para tomar esa decisión, pero sepan que eso es lo que no les van a poder cuestionar el fallo. A lo sumo le podrán cuestionar que las conclusiones no se desprenden de los hechos, pero como hay un montón de bandas y de factores que pueden agravar o mitigar la decisión que tome la comisión, eso es facultad de la comisión y difícilmente vayan a estar muy en desacuerdo, pero sean muy, muy prolijos cuando escriben los hechos. Los hechos, Déjame, sí. perdón, déjame agregar Dale. algo conectando la semana pasada. La semana pasada les hablé de escritura de fallos, pensando en protestas normales de barco contra barco, ¿no? Y en esas yo les contaba que no se escribe en las de derecho de paso qué es lo que dijeron las partes, sino que solamente ustedes escriben lo que ustedes determinaron como que ustedes creen que ocurrió, como foto, como video. En una regla 69, acá sí pueden mencionar tal dijo tal otro dijo tal cosa, el testigo dijo tal. O sea, acá los fallos de la regla 69 son más largos en general, porque pueden escribir no tanto como al estilo de tipo jueces de derecho de paso, que somos como frases muy cortitas y ponemos solo la foto, el video, sino acá pueden contar tal, dijo tal cosa, un testigo presentó tal cosa, un juez preguntó tal cosa y la respuesta fue tal. O sea, pueden explayarse mucho más en la escritura para hacer plasmar, que es inclusive distintas cosas en controversia que hubo en audiencia. ¿Sí? Ujú. Sí, cuanto más nivel de detalle tengan, ¿cómo se llama? Es mucho mejor. Creo que iba a decir algo más, pero se me acaba de perder. Oh, perdón. Bueno, no, 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 por favor. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Hay mucha gente dormida? Eh, Mirá, están todos los que arrancaron, así que bien. Están Sí. todos. No, Ahí perfecto. veo un pulgar para arriba. Bueno, una de las cosas que yo decía al principio, que por supuesto que no es un invento mío, es ir registrando lo que va pasando en la audiencia. Ustedes pueden grabar toda vez que la parte consientan, o las entrevistas del oficial de investigación, o la audiencia misma. Porque si ustedes no toman registro, lo que nos pasa siempre en una audiencia de derecho de paso es que decimos, bueno, pasó esto, pero no tenemos registrado todo, salvo que alguien se haya tomado el trabajo. Entonces, en este caso, alguien se tiene que tomar el laburo de ir anotando cosa por cosa, aunque sea resumidamente, para después poder armar un fallo que sea contundente. Esto es lo que pasó, esto es lo que dijeron, y acá están nuestras conclusiones, y esto es lo que nosotros decidimos para esta audiencia. El resultado de una audiencia de mal comportamiento puede ser muy grave para el competidor, ¿sí? Lo dejan afuera de una campaña olímpica, por ejemplo, en el peor de los casos, o su autoridad nacional podría excluirlo de las competencias durante los próximos años por algo que el tipo hizo y que en su país es un delirio que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, el mayor nivel de detalle posible. Bueno, hasta acá llegó la parte de regla 69. Iba a comentar algunas cositas de personal de apoyo, algo dijimos recién, pero bueno, no tenemos slide para eso, así que vamos a poner el genérico, que vendría a ser que está buenísimo. Eh, Perdón, pero una sí, pregunta, Claudio. adelante.
Soy Estela Saldaño de Mendoza. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo se toma el jurado para dictar o emitir su decisión, su fallo? Y el que sea necesario. En Ah, verdad, a ver, una cosa es el tiempo para dar el fallo y otra es para escribirlo. Normalmente lo sí, que puedes obvio. hacer es dar el fallo después que termine la audiencia, lo que puede ser larga es la audiencia, y Sí. después hay que sentarse a escribirlo porque te lo van a pedir Fundamento, seguramente. ¿no? ¿El ¿Sí? fundamento tenés un plazo o no? No, tenés que tenerlo porque te lo van a pedir probablemente. Pero Bien, tenés un par de días para, para hacerlo, tenés. Igual lo mejor es hacerlo lo más pegado a la audiencia. Si la audiencia fue muy larga y terminó muy tarde ese día y bueno, ya no querés escribir más, al día siguiente podés arrancar por eso, si estás en el marco del campeonato o como fuere, pero siempre cuanto más cerca de la audiencia escribas, por más que hayas tomado nota, mejor vas a guardarte las sensaciones de lo que pasó en la audiencia y demás. ¿Sí? bien. Y la prueba Bueno, era como muy amplia, ¿no? Por lo que explicaste, ¿no? Prueba Y amplia que sea contundente para poder tomar la decisión. Bueno, la prueba va a tener que ver con la gravedad del tema que estés tratando. Si, Bien. digamos, que la prueba puede ser testimonio también, ¿no? O sea, Sí, sí, la vida no está filmada, pero con con un testimonio, nosotros una vuelta en una audiencia contra una support person, nos trajeron como prueba el video, donde se veía la actitud de una persona hacia la otra, y era clarísimo que había una amenaza o una agresión o algo, una violencia, verbal, por lo menos, en la gesticulación, ¿no? Eh, sí. bueno, después pasó otra cosa con la audiencia esa, algún día se los cuento. Bueno, Este, gracias. bueno, personas de apoyo. Las personas de apoyo están incorporadas al reglamento hace algunos años. Son las que, como dicen acá, figuran en las reglas, están en un montón de reglas, tienen una regla que es solamente para ellos. Son por definición quienes pueden proveer apoyo o consejo a un competidor, incluyendo entrenadores, padres, fisioterapeutas, médicos, cualquier persona asociada a un club que pueda estar dando apoyo a una delegación es personal de apoyo, y los padres y guardianes del competidor por definición. Y están mencionados específicamente en un montón de reglas. En la regla uno, que es dar ayuda a quien esté en peligro, dice que el personal de apoyo debe dar espera que estoy buscando la regla para leerlo exactamente, a ver si lo tengo acá, pero dice con todo competidor, eh, ahí ya casi estamos. both competitor or support person shall give all possible help to any person or vessel in danger. Exacto, o sea, tienen que dar ayuda las personas de apoyo. En la regla 4, que también es una de las reglas fundamentales de la aceptación de las reglas, está específicamente dicho que la persona de apoyo, al dar apoyo y permitiendo que un menor de edad se inscriba en una regata, acepta o está de acuerdo con aceptar las reglas. ¿Sí? En la regla 6 que habla de las regulaciones de World Sailing, también dice claramente que el personal de apoyo, que el competidor, el propietario y la persona de apoyo van a cumplir con con las regulaciones de la World Sailing que tienen, que tienen nivel de regla. O sea, queda pero más que claro que están alcanzados por las reglas. La regla 37, que es la regla que habla de instrucciones de búsqueda y rescate, cuando un oficial de regata levanta una Víctor, dice que todos los botes, los oficiales y los botes de apoyo deben monitorear, si fuera posible, el canal de la Comisión de Regatas para recibir instrucciones de búsqueda y rescate. Inclusive la regla 47, que es la de disposición de residuos, dice que los competidores y los support person no van a arrojar intencionalmente residuos en el agua, ¿sí? Y que la regla aplica todas las veces que están afuera. Acá, digamos, le dan a la comisión de protesta algún margen de resolver con algo menos que una descalificación, pero
tienen que respetar esto, tienen que respetar todo y está claramente, o sea, no está dicho específicamente. Acuérdense que en las reparaciones tenía que pasar, ¿sí? Que un barco tenía derecho a una reparación cuando su puntaje había sido o podía haber sido empeorado sin culpa propia por una de 5 situaciones. Y una de las situaciones, la última, es por la acción de un barco, un tripulante o una persona de apoyo que haya sido penalizado por regla 2 o por regla 69. O sea, penalizar a una persona de apoyo por regla 2 o por regla 69 nos permite otorgarle reparación a un barco al que se le haya visto empeorado su puntaje significativamente sin culpa propia. O sea, el bote del entrenador de un club embiste a un competidor del otro club y lo hace perder la regata. Bueno, eso y nosotros descalificamos por regla 2 o por 69 en este caso al personal de apoyo, podemos otorgar una reparación al otro competidor, ¿sí? Y después, como decía Santiago recién, la regla 62 que trata directamente de personas de apoyo, es la última regla de la sección A de la parte 5 donde se tratan las protestas y reparaciones, ¿sí? Que le permite a una comisión de protesta por observación propia o por algún reporte de cualquier manera, incluido evidencia tomada durante una audiencia, llamar a una audiencia para ver si una persona de apoyo infringió una regla. ¿Sí? Este, si ese reporte hace que la comisión de protesta decida llamar a esa audiencia adelante, lo que tiene es que tomar todas las mismas, digamos, la misma conducta que es la que marca la regla 63, el derecho de las partes y cómo se lleva adelante una audiencia. Y si después la comisión de protesta, una vez que llamó a la audiencia, le dio esas garantías de conducir la audiencia según el reglamento y demás, decide que infringió una regla, ahí de acuerdo al tipo de infracción va a poder darle un warning, lo va a poder excluir del venue, ¿cómo se llama? De la sede o tomar cualquier otra acción que esté dentro de las reglas. ¿Sí? Y el último punto es lo que decíamos antes, que si la infracción del personal de apoyo le significó una ventaja a sus entrenados, podríamos penalizar a esos entrenados, incrementando el puntaje, por ejemplo, pero para eso los tenemos que tener en la audiencia. Entonces, cuando tengamos una protesta contra un personal de apoyo, preguntémonos primero si la regla que le estamos acusando de infringir pudo haber generado una ventaja en sus competidos. Si eso es así, los citamos a los competidores, a todos sus competidores para que sean parte y después discriminamos a ver si alguno se vio beneficiado o no, si ganó algo o no y los podemos penalizar. Pero no los podemos penalizar. Haciendo un poco de roleplay. Si esa Sí. protesta, si vos arrancaste esa audiencia y durante la audiencia, y solo tenés al entrenador, por ejemplo, descubrís que un competidor de él obtuvo una ventaja, ¿qué hacemos? Y ahí cerramos la audiencia y llamamos a una audiencia y los metemos a todos adentro. Exacto. ¿Sí? Y entonces los tenemos adentro porque no podemos penalizar a alguien sin una audiencia, ¿sí? Salvo algunas excepciones, pero bueno, en este caso, por eso si nos parece de cuando vamos a citar que podría haber una ventaja, que vengan todos juntos y participen de la audiencia. Este, ¿Y qué otra cosa más? Bueno, y después, por supuesto que están en la regla 69 también, de eso ya hablamos, y si infringe, penalizamos según esto de darle un warning, excluirlo o tomar cualquier otra acción dentro de las reglas. Ahí yo tenía dos comentarios. Un comentario es que una penalidad típica que le hacemos a los entrenadores, imagínense que es un entrenador de Optimist o de Láser que no respeta la zona de exclusión, ¿no? Entonces, si lo llaman a una audiencia y determinan que infringió esa regla, ustedes como penalidad, en general no queremos prohibirle a los entrenadores ir al agua, porque los entrenadores son parte necesaria, inclusive para la seguridad del evento.
Entonces lo que hacemos es los ponemos en la esquina con el gorrito de castigado, digamos, que eso sería que se queden fondeados durante toda la primera regata del día, por ejemplo, en la zona a sotavento de la prepartida, salvo cuestiones de necesidad, cuestiones de seguridad, en cuyo caso le piden permiso al oficial de regata. Entonces, le podemos dar ese tipo de penalidades, ¿sí? Ujú. De manera de preservar el esquema de seguridad, pero al mismo tiempo de hacerle un castigo que bueno, eso tiene que ser igual proporcional a lo que haya hecho, ¿no? A la infracción que haya hecho. Y el otro punto Sí. es, ¿qué pasa si un oficial una persona de apoyo reincide en infringir una regla, sea la misma u otra regla? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí un poco la respuesta es, nosotros no podemos castigar a los competidores asociados a una persona de apoyo a menos que esas competidores hayan sido parte de la audiencia y además hayan obtenido una ventaja, excepto que sea por la repetición o reincidencia de infracciones de la persona de apoyo y que esos entrenados hayan sido advertidos de que si su entrenador o persona de apoyo repetía una infracción, la misma regla u otra regla, entonces iban a ser penalizados. En esa condición podemos penalizar a competidores aún cuando no obtuvieron una ventaja. Pero hay que hacer todo ese caminito. ¿Sí? Sí. Y es muy poderoso llamar a los competidores a la audiencia por una infracción de un personal de apoyo, porque la situación en la que se encuentra el personal de apoyo es muy incómoda. Es una situación digamos, el tipo era la autoridad de sus entrenados y ahora pasa a estar siendo juzgado por algo que es lo que no tendría que estar haciendo y que es lo que tiene que estar promoviendo. Entonces, es muy poderoso llamarlos a los competidores a una audiencia. Este, bueno, algunas veces vimos algunos entrenadores que tenían que estar a la hora de que largaba la primera regata firmando un libro en la sede del club, que en algunos casos parecía un poco excesivo porque los tipos tenían que ir mucho antes al agua, volver a tierra, volver a salir. Pero bueno, son medidas que se pueden tomar. Así que hasta acá es más o menos lo que tenía como para comentarles de estos dos temas. ¿Sí? Estamos, pero brillantes, estamos perfectos. Bueno, yo creo Bien. que con esto cubrimos todo el contenido básico para que estén bien preparados para el seminario. Quien no quiera hacer el seminario y no quiera rendir, digamos, eso no es relevante. Creo que se llevaron un montón de contenido, material y demás para mejorar como jueces, si es lo que quieren hacer, o como inclusive si son otra autoridad de regata, oficiales de regata o medidores, lo que sea, entender cómo actuamos y cómo decidimos los jueces, ¿no? Y si son competidores, y si no les interesa meterse de este lado de la organización de los eventos, seguro que esto que estuvimos viendo, estas 9 clases, las 9 charlas, les va a servir también para ser mejores competidores, para no infringir reglas que no conocían o para también saber qué derechos tienen, cómo defenderse o cómo hacer regir las reglas para otros, ¿no? Así que espero que haya servido. Tienen el quiz de preguntas ahí en el Drive, tienen todo el material en el Drive, que lo voy a dejar. Voy a subir la charla de hoy como todas las anteriores. Y repito que el seminario, ¿no? Así que los invito a ir. Y también repito que estamos disponibles para ayudarlos a que sean invitados a participar como jueces en eventos, en la medida que podamos o tengamos la capacidad de contactación, ¿no? Así que ahí tienen mi contacto, tienen mi mail, así que siempre me pueden contactar. Igual con la mayoría de ustedes nos vemos en el río seguido, ¿no? Así que nada, Claudio, millón de gracias. Bueno, no, gracias a vos de vuelta y muy divertido. La verdad, tanta cantidad de gente nos suma a esta hora. Hablando de reglas de regata es una locura. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que me parece, les voy a mandar una especie de encuesta, así que les pido que la contesten después en algún momento. Y capaz que en la segunda parte del año organizamos algunas charlas de algún tema específico. ¿Sí? Así que inclusive ahí voy a dejar alguna pregunta, a ver si hay algún tema que les interese profundizar. ¿Sí? Bueno, buenas Santi, noches. Dejamos muchísimas acá. gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Santi.
Adiós a Gracias, todos. Claudio. Siempre. Gracias a Gracias a todos, todos. buenas